cuando tuve la oportunidad de coordinar el proyecto de Chapultepec, cuando cerraron el bosque, con el plan maestro que venía toda la remodelación en el año 2004, pues surgieron el primer heredé, un proyecto de arqueología, pues en el cual hice bastante cosas, porque Chapultepec pues es un sitio que está ocupado del preclásico, clásico, todo, entonces encontramos unidades habitacionales, miles de cosas. Entonces pues es un sitio que ha sido con ocupación ininterrumpida. Entonces en una de las reuniones que me invitaron en su tiempo a participar, pues decían que iban a dragar los lagos de Chapultepec. Estos lagos son artificiales. Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX hubo un congreso internacional de parques y jardines para ver qué se iba a hacer justamente con las áreas verdes en ciudades urbanizadas, todo esto. Entonces este congreso se efectuó en París, entonces fue como decidieron remodelar varios parques a nivel internacional. Por eso Chapultepec se parece un poquito al Central Park en Nueva York, un poquito a Hyde Park en Londres, un poquito a la Alameda, acá en Ciudad de México, porque fueron inspirados en toda esta red de internacional para, pues así como movimientos no arquitectónicos para embellecer las ciudades y todo. Y en eso entró a Bosque Chapultepec, estaba el presidente Porfirio Díaz, quien hace distintas remodelaciones al bosque, entre ellas justamente el cambio de excavar los lagos. Esos lagos son artificiales. Una cosa ahí para que me vayan entendiendo el contexto de Chapultepec, y ya luego entramos de fondo a la basura, porque justamente ahorita está ese proyecto, fíjate que nunca me ha abandonado, yo creo que ha sido el proyecto de mi vida, porque ahorita tienen un plan de volver a remodelar el bosque, y el que más le llamó la atención a la secretaria de Cultura fue el de la basura justo. Entonces esos lagos son totalmente artificiales. Pues bueno, cuando yo me dediqué a Chapultepec, me enfoqué en la primera sección, y también me fui ahí de chismosa cuando se rompió el lago de la segunda sección, pero ahorita lo vamos a ver para que vayan entendiendo el contexto. El bosque de Chapultepec pues es no sé si ustedes tengan conocimiento, pero era un lugar donde antes había manantiales de agua dulce que abastecían a toda la Ciudad de México, porque pues, nosotros estábamos sobre el lago Salino. Entonces se generó una red de acueductos, drenes, puentes, drenajes, etcétera, que era muy aprovechable esta agua de Chapultepec. De hecho acá, no sé de dónde seas, pero si has venido a la Ciudad de México y has visto Avenida Chapultepec, pues hay una como reconstrucción hipotética de lo que era el antiguo acueducto que llegaba hasta lo que era la fuente Salto del Agua, que la que está en el metro Salto del Agua no es la original. La original la tienen en otro lado, y hay otra fuente que también movieron, que está ahí afuera del lado, saliendo del metro Chapultepec, etcétera, ¿no? Y otras que llegaban hasta Tacuba, etcétera. Pero pues todos estos acueductos y esto pues vienen desde la época prehispánica, que fueron dirigidos pues básicamente por los tlatoanes mexicas. Entonces, esto acá en estos puntos, pues son todo lo que tienen. Esta presentación la hice yo para Fonatur, que me dio $1 millón para excavar los baños de Moctezuma, que era uno de los contenedores que almacenaban esta agua de manantial. Acá, como pueden ver en la presentación, pues hay una zona con petroglifos. Ahorita los vamos a ver más a detalle, zonas de manantiales de filiación teotihuacana. Y entonces esto, lo que dice Jardín de Leones, es el primer cementerio que hubo católico prehispánico ahí en esta zona poniente de la Ciudad de México. Y todo esto que les pongo, arquitectura del paisaje, siglo XIX-XX, es justamente las obras de remodelación que hizo Porfirio Díaz. A ver acá una fotito para que se vayan dando idea. La voy a ampliar un poco para que vean todo lo que hay en el pues es una serie de acueductos. Hay chimalis, hay petroglifos, hay aposentos. Esto es lo que era la antigua alberca de Moctezuma, que no es lo mismo que los baños de Moctezuma, que tuve mucha suerte en encontrarlos, porque a pesar de que se habían excavado varias veces, pues yo tuve la fortuna de registrarlos, y el chiste es de que ha sido un continuum.
Entonces esto se refiere a lo que tenemos actualmente por ley de monumentos. Yo no sé qué tanto conozcas la ley de monumentos, que nosotros como venimos de la UDLA, pues obviamente no nos enseñaron tantas cosas, pero sí sería muy bueno que se fueran involucrando en todo lo que es un paquete de leyes y de procedimientos que en la UDLA nunca los manejan, pero que en la vida real así funciona, ¿no? Y si no, luego yo con mucho gusto se los voy a compartir, pero hay muchísimas leyes nacionales e internacionales que defienden el patrimonio arqueológico natural y pues acá en México, pues por ley únicamente defendemos hasta el siglo XIX y la ley de monumentos no abarca aspectos como la basura. Sin embargo, ustedes que habrán leído a Michael Schiffer y a mí cuando se me presentó la oportunidad en específico de que me enteré que se iban a dragar los lagos Mayor y Menor, pues es como me acuerdo de una lectura de William Radke, que no sé si la conozcan, de un proyecto que se llama The Garbage Project, que hicieron en Tucson, Arizona, el cual pues a través de la basura, pues de barrios de africanos, de ricos, todo, pues él fue identificando pues varios patrones de comportamiento, de consumo, etcétera, en el cual identifica pues ahí las diferencias sociales, ¿no? Entonces, el desasolve pues es una máquina, una draga se llama, que es como un barquito que lo que hace es como soplar hacia adentro. Entonces lo que hace pues es revolver toda la basura. Entonces lo que se hacía pues era recoger toda esta basura, almacenarla, y a través de ello pues fue como eso. Primero les doy una introducción a Chapultepec. Por ejemplo, pues es el lago Mayor, el Menor, y todos los hallazgos, ¿no? En Chapultepec también, por ejemplo, hay árboles que tienen declaratorias de monumentos históricos, como los ahuehuetes, que Moctezuma los trajo de Huastepec, y son árboles que crecieron, porque estos árboles generalmente se dan en contextos de agua. Y ya, por ejemplo, cuando vino Maximiliano y Carlota al castillo, etcétera, pues ya también se vino una serie de especies vegetales como las jacarandas, etcétera, que embellecieron también pues mucha de esta parte de lo que es no sé si ustedes estén enterados, pero Reforma se mandó a hacer en época de Maximiliano y Carlota, y hay una escalera en el Cerro de Chapultepec en el cual Carlota pues veía cómo venía Maximiliano del Palacio Nacional hacia Chapultepec, pero así es como se funda la Avenida de la Reforma, y posteriormente pues ellos traen a jardineros de Austria, todo, y van muchas de las cosas que tenemos en Ciudad de México, por eso nos ponen los árboles morados y todo, pues los trajeron justamente estos, además de otras especies que fueron traídas de otros lados, pero principalmente ocurrió en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, pues esto es un resumencito de todo lo que es de todo lo que se encuentra. A lo que voy es que es un sitio ininterrumpido en ocupación. Tenemos etapas preclásicas, acá como pueden ver pues diferentes periodos que se dieron acá en la Cuenca de México. Seguramente en sus lecturas ahí con Gabriel o con Patricia habrán visto pues que todo lo que se trabajó por George Bailian, etcétera, acá en la Cuenca, que son muy diagnósticas estas de acá, de la Cuenca. Si han ido ustedes a Cuicuilco, ¿de dónde eres? De aquí de Querétaro. Eres de Querétaro, muy bien. Bueno, en Querétaro tenemos 4 zonas arqueológicas, plazuelas, todo. Bueno, entonces, por ejemplo, el patrón de Chapultepec es bien distintivo porque cuando encuentras tú estas rocas, si se fijan acá, donde estoy poniendo el mouse, tienen un lado careado, ¿va? Entonces estos lados careados siempre son indicativo de algo, y si se fijan acá tenemos como unos círculos. Y si ustedes han ido a la zona arqueológica de Cuicuilco, que la arqueóloga Fernanda, obviamente, porque ahorita está en Patrimonio Cultural de Tlalpan, sí, pues yo sospecho que son antiguas quivas también del periodo preclásico. Adentro del mismo castillo, durante las excavaciones y todo, pues tenemos bastante presencia también de la fase Tlaminilolpa, Xolalpan, Metepec, sobre todo, arriba del cerro. Es decir, que pues primero llegaron los preclásicos, luego los teotihuacanos, luego los toltecas, luego los mexicas, así todo, siglo XVI, XVII, XVIII, entonces tenemos de todo. Entonces ahí, por ejemplo, pueden ver el patio Cañones, que es ya cuando se hizo castillo y todo esto, ¿no? Pero pues anterior a la ocupación. Esta es una pequeña unidad habitacional teotihuacana que encontré en el cerro de Chapultepec, que por eso les digo que si se fijan, acá está la roca, acá no se distingue muy bien, pero acá hay un lado careado. En este otro entierro, que son unos abrazados, también hay una roca con lado careado y una roca con lado careado. Entonces esto es indicativo de que junto a las rocas, mira, acá se observa bien, ¿ya lo ven? Sí. Junto
junto a las rocas con lago cariado o hay entierros o hay algo, porque este es el patrón de Chapu. Miren estos abrazados, no solo salen en Italia, también los encontramos nosotros, ahí por encima de todo. La verdad que fue un proyecto bien bonito. Y un proyecto que cuando estuve haciendo la maestría en la UNAM pues hice el diplomado con Luis Barba, entonces pues tuve la oportunidad de aplicar todas las técnicas arqueométricas como es ADN mitocondrial, arqueomagnetismo, fosfatos, carbonatos, etcétera. Entonces, pues bueno, un proyecto que la verdad muy completo y que nunca me ha abandonado, porque les digo que 15 años después pues vuelve a llamar la atención, ¿no? Acá, por ejemplo, pues todo lo que tenemos en puntas de proyectil, excéntricos, raideras, del todo exactamente indicativos que te dan ocupación prehispánica en Chapultepec. Chapultepec también está planteado en varios códices, en historia tolteca, chichimeca, etcétera. Pues siempre lo distinguimos acá como el Cerro del Grillo, y también pues el distintivo va a ser el agua, que era el agua de los manantiales, que era así como el contenedor. Por ejemplo, acá pues podemos ver, hay varias ilustraciones. Esta era la antigua escalera de Carlota, por ejemplo, que también estos baños de Moctezuma, que son los que encontré, pues tuvieron utilidad de varios años. No sé si ustedes sabían que Chapultepec también pues fue colegio militar, o sea, lo ocuparon muchísima gente, y las albercas siempre las fueron adaptando, remodelando conforme al dueño, por poner algo, ¿no? Entonces, fueron tapando la de Moctezuma, entonces tenemos como 6 etapas diferentes, pero también lo podemos ver a través de diferentes escenas. Como pueden ver, acá está el cerro, acá está el Chapulín, en diferentes el mapa de Sigüenza. Son muchísimos códices en lo que está representado. Esta es una reconstrucción, no sé si ustedes reconozcan el observatorio del Torreón, que está hasta arriba del castillo de Chapultepec. Pues era un antiguo templo mexica, y esto es lo que yo les decía, ¿no? La canalización de agua de manantial a través de acueductos, etcétera, que pues los construyó Chimalpopocan, Nezahualcóyotl, y pues bueno, el chiste es de que el bosque siempre fue bosque, ¿no? Porque era así. Entonces, como ya les decía, acá no se alcanzan a ver todos los árboles, pero es una clasificación de árboles de cómo se fueron introduciendo. No sé por qué no se vean. Acá, por ejemplo, los ahuehuetes, ¿no? de gran tamaño. Esto eran las fuentes de agua que siempre había, los acueductos, cómo corrían. Pasamos georradar también ahí. O sea, fue un proyecto así como muy novedoso en cuanto a la implementación de nuevas técnicas, y que de hecho también en la UNAM lo ponen mucho de ejemplo, porque como yo tomé clases con ellos, con la doctora Soler, que hace arqueomagnetismo y todo, pues fue como un puente de oportunidad estando acá en la Ciudad de México, en el que yo sumaba y venía todo el mundo a hacer fechamientos, cosas, etcétera. Entonces así es como fuimos reconfigurando. Y ahorita me vas a decir, ¿por qué me explicas todo esto? Pues tiene una razón, ¿no? Por ejemplo, ahí entradas, ¿no? Esto que dice fecha de construcción de esta cosa para hacer aprovechamiento de agua de manantial, pues tiene una fecha de 1548, y estoy yo 15 años antes, muchísimo más delgada, como 15 kilos. Bueno, y entonces diferentes planos, todo, etcétera, y de ahí en Baño de Moctezuma, que es el área que a mí me tocó intervenir. Por ejemplo, todas estas albercas pues están encima de los baños de Moctezuma, y es de donde proviene el famoso chapulín de carneolita rojo, que está actualmente en el Museo de Antropología, ¿no? Estos son el problema con baños de Chapultepec, el baño de Moctezuma, es que todo el mundo excavaba al centro, porque según esto estaba ahí el tesoro Moctezuma y eso, y yo lo que hice fue excavar a los lados, y es cuando me encuentro con la alberca, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, parte de la excavación, para que vean ya lo que fui explorando. Por ejemplo, esta parte, pues ya cuando le limpiamos acá el muro, porque estaba muy chueco, pues ya nos salió la escalinata, nos salió un sistema de pilotaje muy interesante, de acueducto. Ahí está de la gente antropológica, es el doctor Luis Barba, sí lo conocen, ¿no? Sí, hizo un trabajo en... Ajá, exacto, haciendo el georradar, y etcétera, ¿no? También los petroglifos, que obviamente cuando llegan los españoles, pues ya saben que destruyen cosa y media. Acá está una destrucción, pero acá está lo que queda y pues ya todo lo que significa, ¿no? Estos son antiguos aposentos prehispánicos, que eran observatorios también astronómicos, pero que posteriormente pues ya fueron y le pegaron. O sea, ha sido como mucho de reciclaje, ¿no? Entonces han estado las cosas ahí durante años, y ha sido como que copy-paste remodelado, ¿no? Este es el Chimali también, que también está seccionalmente construido. Sacamos un fechamiento
porque con Apto, tiene un apellido rarísimo, Apto Ugalich, no sé, pero es un investigador que está ahí de geofísica, ahorita está en Morelia. Cuando quedan restos de pigmentos rojos, ellos tienen todas las técnicas para dar fechamientos por arqueomagnetismo. Ahí tengo muchísimos artículos escritos. Este es un entierro en el que encontramos más de 50 y tantos esqueletos. O sea, todo eso es un gran cementerio donde está la salida del metro Chapultepec y la entrada de Leones. ¿Y por qué cementerio prehispánico? Porque acá se destruyó este cementerio porque justamente cuando construyeron el circuito interior, pues se llevaron varios, pero en este cementerio todavía envolvían al muerto en petate, como lo pueden ver acá. Tenemos varias figurillas prehispánicas y todo, y también tenemos enterrados muertos, como este de acá, ¿no? Un bebito en olla y todo. Entonces por eso es un cementerio totalmente de contacto, porque si se fijan, pues los muertos están hacia el oeste, donde se espera la esperanza de la resurrección, puesto enterrados, pero al lado de ellos también había de estas cosas. Entonces es un cementerio totalmente de contacto. Esta historia es así como por episodios, ¿no? Entonces también ahí, a mí me encanta la Ciudad de México, y sobre todo para ti, Fernanda, que estás ahorita, tienes la gran oportunidad de trabajar en Tlalpan. La verdad que hay una de planos, todo interesantísimo. A mí me gustó muchísimo trabajar acá en la ciudad, que vienen en Sonia Ruiz del Lombardo y todo, sobre todo en la biblioteca de históricas que está ahí en la alcaldía de Tlalpan. Tienen muchísima información de todo lo que era el plano de la Ciudad de México, y bueno, pues a partir de ahí el plano de Uppsala, Juan Gómez de Transmonte, cuando vas al Museo de Antropología, de todo lo que era la antigua ciudad. Entonces de acá pues yo empecé a sacarle a la investigación todo lo que era el Cerro del Chapulín. Estas son cosas que se encontraron, cajas con monedas, etcétera. Acá, por ejemplo, cuando se excavó esto, pues los antiguos cimientos, ¿no? De lo que era el antiguo Observatorio Nacional, el Templo Mexica. Por ejemplo, nadie sabe que está este rostro masculino excavado, que es del siglo XIX-XX, quizás. Lo que era la Casa de los Espejos, ustedes son más jóvenes, pero los que somos más grandes, pues nuestros papás nos traían a Chapultepec. Sus papás seguramente sí conocieron la Casa de los Espejos, que han de ser más contemporáneos míos que suyos. En realidad, la primera construcción que hubo fue a través de Bernardo de Galvez, que es este señor que está acá, que fue el primero que construyó una casa de campo ahí arriba, ¿no? O sea, nunca fue castillo. Castillo fue hasta que llegó Maximiliano, y pues ya hizo todo este castillo, etcétera. Luego ahí cuando pues fue la batalla. Todo es un mito eso de que el niño se aventó con la bandera, y eso, pues, de eso nunca existió, es un intangible. Pero luego fue colegio militar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver fotos de lo que es el actual Alcázar con colegio militar. Y también el colegio militar, pues entonces todas las albercas prehispánicas y todo lo remodelaban, entonces ya como que adaptan las cosas a su modo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque mucho de la basura no se encuentra acá. Salón de actos. Luego, por ejemplo, ahora sí ya viene la construcción de lo que es el castillo de Chapultepec, como se puede ver acá, con Maximiliano y Carlota, que es muy similar al castillo de Miravalle en Europa, que son los que le hacen la remodelación. Y ya los últimos tintes y toques pues se lo da Porfirio Díaz, que de hecho, como él llega en el siglo XIX, y ustedes saben que viene toda esta revolución industrial, que empiezan las máquinas de vapor y todo eso, pues él trae el primer elevador aquí a México, el primer elevador de agua, que viene justamente, fíjate qué elegantes, con el agua de manantial, pues todas estas máquinas de propulsión, etcétera, pues las hacían a través de agua de manantial. Entonces pues ahí se crea el primer elevador, el jardín de bombas. Yo, por ejemplo, de licenciatura tengo una tesis en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, y la hice en Batopilas, en la cual pues fue el primer lugar donde hubo luz eléctrica en todo el país, justamente para extraer todas estas minas de plata y de oro, etcétera, ¿no? Entonces Porfirio Díaz trae mucha innovación junto con toda esta periodo industrial del siglo XIX. Entonces, por ejemplo, en Chapultepec tiene todo, ¿no? Los caminos antiguos, por ejemplo, la actual Galería del Caracol, el Jardín de Bombas, que si le excavas, entonces tú vas a encontrar, seguramente preocupaste, ocupación, pues como va, ¿no? O la mexica, o la teotihuacana, o la tolteca, o la preclásica, ¿no? Entonces, pues todo es sitio. Entonces ha sido un lugar con
con esta operación ininterrumpida. Esto era el antiguo bosque, por ejemplo, estas son muchas de las esculturas que antes había, que muchas de ellas, había de cuenta que estaban así en el bosque de Chapultepec y había varias en la Alameda Central, pero pues ya sabes, con el tiempo la gente no respetaba y eso las vandalizaba, entonces las que quedaron se las llevaron muchas a la actual Academia de San Carlos, que está acá en el centro de la Ciudad de México. Esto ya obviamente se hace también con Porfirio Díaz, que es el Jardín de Leones, y ya es como empiezan a modernizarse, ¿no? Por ejemplo, acá, esto está interesantísimo, que eran ya, por ejemplo, por restaurantes, todo esto, ya saben que Porfirio Díaz pues trajo mucho la moda francesa aquí a México. Sí. Entonces, pues por ejemplo, de hecho había hasta un restaurante y vean cómo convocaban a bailes y todo era así como muy elegante, pero esto fue hasta Porfirio Díaz. Y entonces acá, por ejemplo, una de las inauguraciones del bosque, ¿no? En esa época, entonces acá, por ejemplo, podemos ver lo que era Chapultepec. Esto que ven acá, pues son las actuales colonias Roma, Condesa, todo etcétera. A mí me encanta trabajar en la ciudad. O sea, tienes un tesoro en tus manos, Fernanda de la Serna. Ahí te lo encargo. Sí. Todo lo que era, fíjate, esta era, por ejemplo, el antiguo restaurante Chapultepec, que es así como del estilo de Eiffel, todo, etcétera. Entonces, todo era muy elegante. Miren cómo se empezaban a vender todo en San Miguel Chapultepec, en la Roma, todo eso, la venta de lotes. Y ya con el tiempo, pues ya lo que era las fuentes, lo que es el actual auditorio, todo, etcétera. Y acá justamente es Yves Limantour, que fue el que fue este congreso, que les decía yo al principio de qué es lo que se iba a hacer en las ciudades urbanizadas, pues justamente es como acá se ve la excavación del lago, y esto que dice tubo de hierro, es justamente cómo canalizaron a través de esta propulsión que venía inicialmente los manantiales de Chapultepec para generar toda esta cosa de, pues para llenar todo ese charcote que hicieron, porque son excavados y artificiales esos lagos, que viene justamente de Río Lerma y de la tercera sección del bosque de Chapultepec, es donde se conecta. El agua de Chapultepec es verde porque es agua tratada, ¿sale? Entonces, pero a pesar de ser agua tratada, que viene de la tercera sección y todo, etcétera, pues han sobrevivido una gran cantidad de acosiles, de charales, de pececitos, de patos, todo, etcétera, todos radiactivos y eso, pero pues bueno, la naturaleza, como bien saben, es maravillosa. Ahorita lo hemos estado viendo en la pandemia y pues bueno, una serie, siempre eran todos los motivos al agua, ¿no? Entonces ya con la excavación de los lagos, pues acá por ejemplo podemos ver fotos muy antiguas del lago y cómo pues iba justamente pues como era siempre, ¿no? Con lanchas, todo, etcétera. Acá por ejemplo en fiestas, ¿no? Conmemorativas y todo que se hacían en la inauguración del lago, familias, acá como de los 30, 20, 30 que iban a dar la vuelta. Y acá, por ejemplo, todo lo que era el antiguo bosque y ya con los lagos excavados, ¿sale? Entonces todo esto era artificial porque no existía. Entonces, ¿por qué el interés de cuando se viene lo de la draga y todo de hacer pues esta remodelación del bosque? Pues es justamente porque si nosotros tenemos evidencias como esta es una onda que es de esto como, no sé si vieron la película de Tizoc con, sí. Con María Félix. Sí. Es bueno ver esas películas a veces porque él sí la recrea, que es así como que para aventar, matar animales y todo eso, pues encontramos una. Y obviamente, pues, todo lo que nos, ya como usuarios del bosque de Chapultepec, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues es muy interesante, no sé si te tocó ver, esta imagen salió en el artículo de Arqueología Mexicana, pues, o sea, gente que hasta buceaba, guácala, ¿no? Entonces, sí, pues, encontramos diferentes tipos de cosas y todo, porque ahora la draga revuelve toda la basura, pues sale, pero muy interesante porque nos salieron cosas de brujerías, decían que se había inundado un bocho, pues encontramos las partes del bocho, encontramos una credencial de estudiantes, bueno, hasta pastillas de Viagra, de esta bolsa de Vipo de la época de las Olimpiadas, y entonces fue bien interesante porque como que Jaime Litvak, que en paz descanse y que yo lo quería mucho, pues me orientó mucho porque él de hecho hizo un intento de hacer proyectos de la basura, pero cuando aterrizó, pues ahí lo tenían siempre de asesor y todo, ¿no? Entonces, pues ahí ya nos dimos cuenta que en los 50 surge el plástico, o sea, es estudiar
otros periodos, porque arqueología es arqueología, ¿no? Sí. Porque así lo dice Schiffer y todo, o sea, ¿no? O sea, arqueología es en todos los contextos, ¿sale? Entonces es hasta la colilla de cigarro, yo que fumo que acabo de tirar en este momento. ¿Por qué? Porque es un tesoro valioso. Esto nos está hablando de ciertos periodos, ¿sale? O actividades que hacía la gente, ¿sale? Y de hecho se podría considerar por ley hasta patrimonio artístico porque es del siglo XX, sí. ¿sale? Que son conductas que tiene la gente en cierto espacio, y los arqueólogos en 500 años van a revalorar esto de cómo eran los objetos, así como nosotros vemos y eso, pues también nosotros acá pudimos descubrir, oye, el plástico surge en los 50 y ya estamos viendo que tiene periodo de tiempo, ¿no? También de muerte, todo, etcétera, ahorita con todo esto de la conciencia, de recicle, y todo esto, cuando las tarjetas de crédito, por ejemplo, surgen en los 60, celulares, todo, etcétera. Entonces, la verdad que súper interesante, y ahorita les voy a hablar de las frecuencias. Y, por ejemplo, acá, pues, es como sacaba la draga todo lo que era la basura, acá la apuntábamos y de ahí, pues, la íbamos separando. Y, niñas, hay que tener mucho cuidado quienes dan las fotos porque pueden hacer cosas como estas, ¿sale? Son brujerías bien interesantes. Entonces estos tubos de acá, haz de cuenta que tienen hoyitos. Entonces la draga, que ahorita la van a ver, es un barco. Entonces lo que va haciendo la draga es como aventando así, soplando. Entonces los hoyitos hacen que se revuelva toda la basura de abajo, y es justamente lo que se rescataba. Entonces ahí, por ejemplo, pues pueden ver una gran cantidad de botellas de PET, pero ya vieron que tienen el hoyito. Sus papás, sobre todo, que sienten a comer con ellos y eso, pues a nosotros, a mí me tocó, de hecho, la transición entre el vidrio y el plástico. Antes los garrafones eran de vidrio, me acuerdo que hasta en la UDLA me ponían a cargar los infelices garrafones de vidrio y todo ahora son de plástico, etcétera, pero bueno, me tocó como esa transición. Entonces esta es una actividad reciente. Si se fijan en estos botes, hay un pequeño edificio, ¿ya vieron? Sí. Todo lo tienen, pues es justamente un tipo de actividad que la gente tenía para ir y pescar acosiles o ajolotes o lo que fuera de ahí. Entonces, o sea, es de lo que más frecuencia tenemos. Ahorita te voy a pasar las frecuencias, y entonces, pues, obviamente siempre se habla del plástico, pero ya en la minuciosa, pues ya ahí vemos de todo, ¿no? O sea, de botellas, de diferentes periodos, de vidrio que sí nos tocaron. Esto es todo lo que iba succionando la draga, que iba depurando ahí de porquerito, etcétera. Estuvo asqueroso el proyecto, pero bueno. Entonces esta es la draga, que es el barquito que les digo, y por acá va entre succionando, revolviendo y limpiando, que es como, y acá, ¿ya vieron cómo va saliendo toda la basura? Que es lo que va revolviendo todo alrededor. Trabajamos con arqueología subacuática, justamente con la maestra Pilar Luna, también en paz descanse, que también arqueología subacuática se involucró con nosotros en este proyecto, sobre todo en la preservación de materiales. Deben de saber, pues, que yo soy medio restauradora frustrada, porque siempre tuve muchísimas ganas de ser restauradora, nunca se me hizo, pero siempre he estado muy enfocada en todo lo que es en la conservación de objetos, tanto muebles como inmuebles. Entonces, pues ustedes saben, si el artefacto está sumergido, se tiene que conservar sumergido e irlo secando paulatinamente para que no se deteriore. Entonces, por ejemplo, pues Lleno tuvo unos guapas, entonces, sobre todo sus papás, ustedes están muy jóvenes, ¿no? Pero bueno, lentes, todo, etcétera, y todo lo que iba revolviendo, todo. La foto del espantoso bueno, más bien es la víctima, porque está muy fea, tiene los ojos cosidos y la boca cosida. Latas de atún, esto es lo que más encontramos. Digo, ya estos están lavados, ¿no? Que son las botellas de PET para casa de acosiles y eso. Y también, pues, brujerías, ¿no? Como los trolls, todo eso lo sacamos de la sequía. Esta pelota para la onda, ahí está lavada la viejita esta. Pero lo más curioso, por ejemplo, el que impulsó mucho, ahí estoy yo 15 años más joven, el que era director de Lina en ese momento, que era el restaurador Luciano Cedillo, pues sí ha habido un proyecto en el que he tenido éxito en mi vida, es el de la basura, porque no saben cómo llamó la atención. Todo el mundo me entrevistaba, y sigue siendo, ¿no? Porque ahorita en el proyecto de Chapultepec, pues curiosamente fue el que más les interesó.
Se hace lo mismo que arqueología, tipología, seriación, etcétera, para ir identificando los periodos de ocupación, que todos los tenemos muy diagnósticos, porque el periodo de ocupación, pues, ¿cuándo va a ser? Pues va a ser de finales de principios del siglo XX, que fue cuando se excavaron los lagos, sí, a la fecha, y lo que quedó de basura, ¿no? Lo interesante hubiera sido saber dónde quedó toda esa bola de tierra, que ahí es donde se deben haber ido muchísimos hallazgos. Estas, por ejemplo, cuando me salían brujerías, se las guardaba Jaime Lipa, que ya las abríamos. Con esa me asusté muchísimo, era un bote ahí como de Nescafé o algo así. Cuando lo abrí, pues tenía ahí algo ahí como dorado, medio raro, que era una vela. Bueno, cuando vi la forma dije, ¡ay, no, qué horror! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bueno, era una vela ahí envuelta con un listón rojo y tenía diamantina, todo, etcétera, bastante curioso. Entonces, lo decían que bueno, dicen, porque obviamente pues también nos usan sonoras en investigación, cómo funcionan estas brujerías, pues decían que cuando uno toca las brujerías, se rompen los hechizos, pero pues me los pasaron a mí, porque sin novio muchos años, pero bueno. Entonces, bueno, ya que es donde estamos, pues ahí donde clasificábamos toda la basura, pero funciona exactamente igual. Obviamente no se sigue haciendo el registro pues normal, ¿no? Estatigráfico y todos los cortes de las acequias, todo eso. Es un registro arqueológico absolutamente normal, simplemente o sea, cuando tú excavas, por ejemplo, a mí que me tocó excavar en el altar de la plaza de la Pirámide de la Luna, que también encontramos unas cosas muy interesantes ahí, que como el metro Teotihuacano, pues salían hasta cajetillas de cigarros, pues todo eso es material arqueológico, ¿no? Y se tiene que fechar y todo esto, ¿no? Ya que es ya donde nos damos cuenta de los procesos, etcétera. Trolls, cuando los encontramos de las acequias. Las acequias son, ya saben, ¿no? Como los canalitos que abastecen al Lago Mayor. Digo, esto fue un contexto sumergido, pero pues por supuesto que se puede hacer en cualquier basurero normal. A mí me encantaría mira, mija, se me han ido aretes de brillantes, se me han ido miles de monederos en la basurita, entonces es muy interesante ver qué te encuentras, ¿no? Sí. A mí de hecho te diré que mi cosa favorita que me encontré ahí en Chapultepec fue una bolsa que estaba llena, pero está todavía la bolsa llena de publicidad de hamburguesas, que se ve que fue un flojazo. Te digo, voy a trabajarla, ahí se me hizo el cinismo más cinismo del mundo. Entonces, pues ahí todo lo que fue la etapa, obviamente, pues encontramos remos, lanchas, pues todo lo que era la actividad, pero pues todo cuenta, y sobre todo nos habla del patrón de la conducta de los habitantes de la Ciudad de México para distintas épocas. En el bosque Chapultepec siempre ha sido bosque desde Moctezuma, y eso, que lo que no fue para aprovechamiento de agua, pues fue para otra cosa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues teniendo todo bonito el bosque, teniéndolo el elevador y todo eso, pues lo único que provocaron es que se agotara el agua de manantial, hasta que se perdió y se extravió. Y ya no hay. Han de saber que las de las lomas son bien brujas, ¿no? Entonces, pues porque, por ejemplo, había tangas de Victoria's Secret con fotos con alfileres ahí cruzados y eso, y pues no todos tenemos el poder adquisitivo para las tangas Victoria's Secret, no. Entonces, obviamente por el contexto y todo, pues suponemos que es gente de dinero la que hacía amarres de amor o algo que encontrabas en saquitos con cartitas, todo eso. Que bueno, de todo se cuece. Digo, un pobre no va a tirar un relojazo, ¿verdad? No. Yo no, por lo menos. La verdad que nos fue muy bien, y así es como fuimos nosotros registrando más de 42,000 más o menos artefactos fueron los que registramos. Miren, en esa época, vean qué chistoso, ya estábamos pandémicos, usábamos también todo de protección, sí es cierto, ya ni me acuerdo. Es que he hecho muchas cosas, por eso ya no me acuerdo de varias. ¿Y cuánto duró el proyecto? Fue muy novedoso. ¿Mande? ¿Cuánto duró el proyecto? Duró como 5 meses más o menos, y ya luego con el tiempo se rompió el lago, porque no sé si han escuchado en las noticias todo, que acá Chapultepec pues es una zona muy cavernosa, entonces se rompió el lago de la segunda sección, y luego ahí me vieron que estaba espiando y lo mandaron a tapar de volada, pero el que busca encuentra, y también encontré brujerías. En el lago, que es decir, es de los 60s, que es donde están todos los restaurantes. Sí.
Entonces eso nos habla mucho de la conducta y sobre todo brujerías asociadas, pues elementos de alta poder adquisitivo, ¿no? Así como el de rap, ya se cuenta, por ejemplo, es un tenis, no se ve porque está ahí todo lodoso, patines, carritos, bueno, encontramos de absolutamente todo, por ejemplo, estas cosas de los trolls y eso, no me acuerdo si las guardaron. Hay una muestra en el Museo Nacional de Historia que guardaron y hay otra que se quedó enterrada, que al parecer, les digo, la van a desenterrar.